Aproximadamente un 5% de la población tendrá un ataque de apendicitis en algún momento de su vida. Y si bien es cierto que la franja de edad que tiene más riesgo de sufrirla es de entre los 10 y los 30 años, hay que tener en cuenta que se puede dar a cualquier edad. ¿De qué lado está el apéndice? El apéndice es un órgano de estructura tubular de unos 8 o 9 centímetros de longitud que se sitúa en la parte inferior derecha del abdomen, una zona conocida como fosa ilíaca derecha, que comunica con el intestino grueso. ¿Qué es apendicitis? La apendicitis es la inflamación o infección del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. La apendicitis no siempre presenta síntomas claros, por lo que a veces se confunde con otras afecciones como alteraciones ginecológicas, lo que retrasa el diagnóstico. ¿Qué hace el apéndice en el cuerpo? No tiene ninguna función, aunque podría estar relacionado con la inmunidad del intestino, y es que la mucosa del apéndice, que está en la cara interna de este órgano, está revestida por unos folículos que tienen cierta acción defensiva, pero que en realidad apenas es perceptible dentro del sistema inmune. Por eso, si se extirpa debido a una apendicitis, su aportación al sistema de defensas es fácilmente sustituible por el resto de elementos encargados de ello, como los ganglios linfáticos o las células hematológicas. ¿Por qué da apendicitis? Una de las causas más comunes de la apendicitis es la entrada de heces en el apéndice. Sin embargo, sufrir un traumatismo directo en el apéndice puede causar su ruptura o impedir que el flujo de sangre llegue a la región. Existen otras causas como la entrada de un parásito intestinal en el apéndice por la acumulación de gases dentro de él. Si el bloqueo no se trata, el apéndice puede romperse y diseminar la infección hacia el abdomen. Esta condición se llama peritonitis. Síntomas de la apendicitis. Los signos y síntomas de la apendicitis pueden comprender los siguientes: dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza, estreñimiento o diarrea e hinchazón abdominal. El lugar donde sientes dolor puede variar dependiendo de tu edad y la posición del apéndice. Durante el embarazo, el dolor parecería provenir de la parte superior del abdomen porque el apéndice se encuentra más alto durante el embarazo. ¿Cuándo debe acudir al médico? Se debe ir inmediatamente a la emergencia hospitalaria si surgen los síntomas de una apendicitis, especialmente si hay aumento del dolor abdominal, fiebre por encima de 38, escalofríos y temblores, diarrea o vómito con sangre. Estos síntomas pueden indicar que el apéndice se rompió y las heces se esparcieron por la región abdominal, pudiendo causar una infección grave llamada peritonitis. Recomendaciones. El tratamiento habitualmente es quirúrgico. Los primeros 10 días luego de la operación hay que cuidarse un poco con la dieta y la actividad física, pero luego la persona puede llevar una vida normal. Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.